Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿qué dice Nueva York? Cosas acá bien, ¿sabes? Como estoy hablándote desde el futuro porque acá la vida es bastante normal, te cuento. Bendito sea Dios, ¿no? Sí, es una locura. Cambió mucho en un mes, pero como la gente, o sea, todavía usamos máscara y todo, pero aparte de eso, en mi vecindario hace 3 semanas que tenemos un caso de COVID. No, pues súper bien. Sí. ¿Vos estás en Guadalajara? Sí, claro, aquí en Guadalajara, Jalisco. Me alegro. Yo hice como un tour de libro, un book tour allá hace como 2 años y pasé como 3 días allá y después fui a Aguascalientes y me gustó mucho. Ah, ok, pues acá te esperamos en la Feria del Libro, ¿no? Yo creo que Dale pues. yo creo que ya también se tiene que hacer, pero empezamos. Pues ya estamos aquí en Agárrate. Hoy tenemos un invitado muy especial desde la ciudad de los rascacielos, ¿no? Desde la ciudad de los rascacielos está con nosotros Patrick. Patrick, bienvenido a Agárrate. Hola, ¿qué tal? Gracias. Es un placer estar acá. Oye, pues hay un término que tú utilizas que quisiera que nos lo explicaras, porque la realidad, si no explicamos ese término, creo que no vamos a entender nada en la entrevista. Dale pues. Entonces, el término es FOMO, Fear of Missing Out, o en español sería miedo a perderse algo. Miedo a perderse algo, y todos tenemos mucho miedo a perder algo. En esta pandemia yo creo que mucha gente tiene miedo de que se quedó sin trabajo, se quedó sin casa, sin pagar una colegiatura, sin pagar pues un sinfín de cosas. Miedo al perder también una persona, a gentes que perdieron físicamente. Miedo, pues todo mundo creo que tenemos un pequeño miedo, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es tu perspectiva de miedo, Patrick. Sí, bueno, cuando tenemos miedo, hay varios tipos de miedo. El fear of missing out, miedo de perderse algo, es algo que existe antes de la pandemia. De hecho, yo creo que durante la pandemia hemos visto que esto no existía mucho, por lo menos al principio, porque el fear of missing out, el FOMO, es la idea que vos tal vez estás en casa y entras en una red social, Instagram, lo que sea, y ves algo que está pasando y vos no estás allá y te da ansiedad porque quieres estar allá y parece increíble, una fiesta, o tal vez estás en LinkedIn y ves que tu amigo tiene un nuevo trabajo y vos no, y entonces vos comparás tu vida con la vida de otros y vos pensás o comienzas a pensar que tu vida tal vez no vale, no es buena. Y eso es el problema con el FOMO, así que es una cosa que durante la pandemia, especialmente al principio, cuando no había nada, o sea, no, nadie hacía La nada, incertidumbre. sí, pero ya que estamos viendo que, por ejemplo, en Nueva York, que la vida se ha vuelto normal, me imagino que mucha gente alrededor del mundo tiene un montón de FOMO porque está viendo que sí, acá donde estoy todavía no podemos, pero en otros países sí, sí puede vivir igual, normal, como antes. Así que eso es el FOMO y cómo nos afecta. Sí, y aparte, pues yo creo que a todos nos afecta en una o en otra forma. Pero tú estás presentando un libro, estás presentando este libro que has hecho ya varios libros, porque bueno, antes de empezar la entrevista nos estabas mencionando que ya habías venido en Guadalajara. ¿Cómo te va en esa parte pues de escribir que a ti, bueno, eres un privilegiado, vendes montones y montones de libros? Sí, bueno, mira, lo que pasa es que escribí este libro porque yo inventé la palabra FOMO cuando estaba estudiando hace casi 20 años en la Escuela de Negocios de Harvard. Y me di cuenta de que eso fue antes de las redes sociales. Cuando yo estaba estudiando, el mismo Mark Zuckerberg de Facebook estaba estudiando también en Harvard, vivía como una milla de mi departamento, no lo conocía, pero él inventó el Facebook, que se llevó el FOMO al todo el resto del mundo. Pero lo que me di cuenta es que estaba estudiando allá, había muchas oportunidades, muchas fiestas, muchos viajes, muchas entrevistas para laburos, trabajos, y siempre quería hacer todo y no tenía la capacidad. Y eso fue el impulso que me hizo inventar la palabra, que ya está en el diccionario en Estados Unidos y todo eso.
Mira, escribí el libro porque me di cuenta que FOMO ya es una cosa que todos vivimos. De hecho, si vos buscas FOMO en Google, vas a tener más de 50 millones de resultados. Es un problema que no parece cómico, pero es un problema que le afecta mucho a la gente, a la salud mental. Así que yo quisiera compartir con el mundo qué es el FOMO, cómo se puede luchar contra el FOMO y cómo se puede vivir una vida más decisiva. Eso fue la idea con el libro y un placer tenerlo en México porque te digo, yo escribí este libro viviendo en México. Vine a México, bueno, estoy en New York ahora, pero fui a México, a la Ciudad de México, porque yo tengo tanto FOMO que no puedo enfocarme en Nueva York y pensaba, voy a ir a un país lindo que me guste, donde la gente es simpática y me fui a México y escribí el libro. Y cuando lo estabas escribiendo, ¿en qué parte de México estabas? ¿En qué parte de la Ciudad de México? En la capital, viviendo en el vecindario de Condesa. Así que un lugar lindo para escribir un libro. Oye, qué rico. Sí, sí, tranquilo, ¿no? Y se puede caminar y parque. Me encantó. Y, y bueno, supongo que existe toda la Ciudad de México, nuestra cultura un poquito más y todo, ¿no? Los museos y todo, Patrick. Sí, bueno, soy fan de todo México. O sea, yo tuve la suerte, mi primer libro que se llama Emprendedor 10%, que salió hace como 5 años, adiós, fue un bestseller. Yo he presentado este libro por muchas partes de México, en Guadalajara, en Aguascalientes, en la capital, en qué sé yo, en Mérida. Entonces, Oh, la verdad, conozco varias partes del país y la verdad es que estuve, de hecho, en México para Año Nuevo en San Pancho, cerca de Puerto Vallarta. sí, claro. Así que cuando escribí este libro, no soy una persona, o sea, yo soy de Estados Unidos, yo soy estadounidense, ¿no? Pero no soy el típico americano que solo habla inglés, que solo pienso en las cosas de Estados Unidos. Este libro, te prometo que ustedes mexicanos leen este libro y pertenece, es algo que tiene muchas cosas valorosas para la vida de cualquier persona en México, Estados Unidos o lo que sea. Sí, supongo que es un libro universal, como lo que tú haces. Y te quería preguntar, ¿cómo podemos vivir con el FOMO? O sea, ¿cómo Bueno, podemos vivir con esta parte? ¿Cómo puedes salir a hacer cosas? ¿Cómo puedes vencerlo también? Y se puede vencer. se puede vencer. Mira, primero hay que aceptar el hecho de que el FOMO nunca se desaparece. O sea, aún con la pandemia, había un tiempo cuando no había FOMO, que nada de salir de la casa, pero nosotros hicimos algo. Cuando nosotros hicimos la cuarentena, ¿sabes lo que trajimos a la casa con nosotros? El teléfono móvil, todas las redes sociales que nos dan el FOMO, porque tenemos el FOMO cuando recibimos información de afuera que nos hace comparar la vida nuestra con la vida de los otros. Así que sabiendo eso, ¿qué hacemos? Bueno, se puede luchar contra el FOMO. Hay que pensar primero en cuando ves una cosa que provoca el FOMO, ¿esta cosa realmente pertenece a la realidad o solo es la percepción que esta cosa sea tan buena? Segundo, es reconocer que cuando tenemos el FOMO es porque estamos siguiendo a los otros. Una persona con FOMO no está escogiendo las cosas que realmente quiere, está escogiendo cosas porque otras personas están haciendo esas cosas. Y tercero, es que tenemos que reconocer que se puede luchar contra esto con, por ejemplo, meditación y también con trucos chiquitos. Por ejemplo, nunca traigo el teléfono al dormitorio porque mucha gente, vos, Víctor, vos tenés tu teléfono al lado tuyo cuando estás durmiendo. ¿Por qué? Decime Sí, por qué. ¿Por qué lo traes al dormitorio? pues bueno, yo creo que pues, reviso correos en la noche, no sé. Malo, sos un malo, no puedes hacer eso. Y también mucha gente porque hay un reloj, ¿no? Y dice, bueno, quiero alarma. Entonces, eso Es sí, correcto. no, pero lo que pasa es que es un caballo de Troya, porque vos querés tener la alarma, entonces hasta esa mañana estás recibiendo emails y todo eso, y eso es muy malo porque eso provoca un montón de cosas mentales y te hace, bueno, estás cansado, pero más que eso, te provoca el FOMO. Así que mejor dejar tu teléfono afuera, descansar, deja que tu teléfono descanse y después en la mañana
reunidos están. Sí, fíjate sí, pues te roba la tranquilidad, ¿no? Te roba la energía, te roba todo lo que puede hacer uno. Pero fíjate que importante es esto y a veces uno no se da cuenta o sobre todo no te das cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Tú, con un ejemplo muy simple lo acabas de decir, Patrick, esta parte. Y pues bueno, así supongo que vamos a encontrar varias cosas dentro de este libro que ya está en todas las librerías de México, donde podemos ir a comprar aquí en Guadalajara, ponernos a leer en este verano, irnos a la playa y mira, ponernos a leer en la hamaca, en el camastro, en donde sea este libro. Sí, y hay que traerlo a la playa y visitar a San Pancho, que se puede, me imagino que se puede conducir desde Sí, Guadalajara, claro. pero sí, sí, claro. Entonces, quiero, cuando me vuelva a San Pancho, si no veo este libro en la playa, voy a estar un poco decepcionado. No, hombre, y te mandamos un abrazo y la gente de Agárrate, la comunidad de Agárrate, te damos un abrazo y te vemos aquí en Guadalajara en la Feria del Libro. Bueno, hecho y derecho, hagámoslo. ¿Ah? Ok, mi querido Patrick, pues cuídate mucho y es verdad, tú ya estás viviendo pues otra realidad que nosotros todavía no estamos viviendo, pero esperemos muy pronto que ya todo esto vaya poco a poco y bueno, que esta cuestión de sanidad aquí en México vaya mucho mejor. Te agradecemos mucho, Patrick. Muchísimas gracias, mucha suerte. Un abrazo. Abrazo, chao.